Padre Cristo, hermanos, amigos que nos están escuchando en esta ocasión, una vez más bienvenidos a esta serie, esta enseñanza que estamos compartiendo durante los jueves. ¿Verdad? Estamos persuadidos de cosas mejores, la carta o la epístola a los Hebreos. Qué bendición tenerlo con nosotros una vez más y qué oportunidad de poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios. En esta ocasión vamos a escuchar una vez más a mi hermano Joaquín, ¿verdad? Con continuación del tema de la semana pasada de Cristo, ¿verdad? El gran sumo sacerdote compasivo. Iba a traer la segunda parte y vamos a escuchar dentro de un momento. Antes de ello vamos a hacer una oración por la situación que ustedes están afrontando en esta ocasión. Que Dios bendiga sus vidas, su familia, su matrimonio, su trabajo, y que Dios siga abriendo puertas, ¿verdad?, para salir adelante. Oramos. Señor Jesucristo, te bendecimos y te adoramos, Señor, en esta tarde. Damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, por la guianza y la comunión del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que en esta tarde, a través de este estudio, de esta serie tan hermosa, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestra emoción, a nuestro intelecto, que nos haga comprender plenamente tu voluntad, Señor. Use la vida de mi hermano Joaquín Díaz en esta ocasión, una vez más, a continuar con esta enseñanza. Que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual ha sido enviada, trayendo bendición, prosperidad, salud, bienestar a cada vida. En el maravilloso nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así, hermanos, amigos, recibamos a mi hermano Joaquín Díaz con nosotros. Amén, hermano. Bendiciones. Hermanos, paz de Cristo, una vez más. Estamos aquí una vez más dándole gracias a Dios por este privilegio que nos concede de poder estar una vez más para impartir su palabra y seguir con los estudios al libro de los Hebreos, ¿verdad? Como nuestro hermano Andrés acaba de mencionar, el tema que tenemos es persuadido de cosas mejores. Entonces queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede y vamos a entrar a otro tema ahora, los requisitos de un sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote. La semana pasada estuvimos hablando de que Jesús es el sumo sacerdote compasivo, ¿verdad? Y hablamos 10 puntos acerca de cómo Jesús podemos relacionarnos con Él, cómo lo que Él sufrió aquí en la tierra, lo que pasó aquí, cómo nos podemos relacionar con lo que Él vivió, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar los requisitos de un sumo sacerdote, ¿verdad? Porque requisitos se requieren cuando se va a trabajar en la obra de Dios. Se requiere requisitos. Dios requiere ciertas cosas en nuestra vida. Y también como podemos mirar en un trabajo secular, también se requiere, ¿verdad? Hay requisitos para entrar a un trabajo. Por ejemplo, si usted aplica a un trabajo, le requieren que usted se presente a cierta hora. Si usted no llega a esa hora, probablemente es que pierda ese trabajo porque no cumple con los requisitos. Entonces vamos a mirar cuáles son los requisitos que se quieren para un sumo sacerdote, y vamos a estar enfocados en el capítulo 5, del versículo 1 al 6, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 6. Y vamos a leer versículo por versículo, y luego vamos a dar una pequeña explicación de lo que está hablando el escritor, y vamos a traer otras escrituras en referencia para mirar y comparar que Jesús cumple con los requisitos que Dios quiere, ¿verdad? Como sumo sacerdote, como dijimos, un sumo sacerdote es aquel que viene a tomar parte en una reconciliación entre dos personas, ¿verdad? O entre dos, por ejemplo, nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios, y Cristo es ese medio para reconciliarnos. Él es el sumo sacerdote. Y vamos a leer el capítulo 1, y vamos a leer 3 versículos ahorita, del 1 al 3.
Dice así, miren, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para presentar a otras personas en su trato con Dios. Dice, él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. El 2 dice, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a esas mismas debilidades. Hablamos de Jesús, ¿verdad? Cómo estuvo sujeto también a esas debilidades que nosotros tenemos, pero él no pecó. Y luego dice el 3, por esa razón debemos ofrecer sacrificios debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Bueno, esa era la función del sumo sacerdote. Él venía a presentar sacrificio por los pecados de él y también por los del pueblo. Pero miramos aquí que el sacrificio era un cordero. Se tenía que sacrificar un animalito para que por medio de esa sangre las personas recibieran el perdón. Pero Jesucristo, él no pecó. Vamos a mirar estas escrituras. Miren, vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 4:15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces miramos aquí que Jesucristo es el sumo sacerdote, cumple con los requisitos que Dios quiere, pero también él dice, los sumos sacerdotes que Dios estableció antes, ellos tenían que ofrecer sacrificio también por sus pecados, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él no tenía que ofrecer sacrificios porque Él no pecó. Mire, pero se le dio la oportunidad. Hablamos, por ejemplo, la Biblia habla de que Jesús es el segundo Adán. El primer Adán pecó. Por el pecado del primer Adán vino la muerte y pasó a todos los hombres, ¿verdad? Pero por el segundo Adán, que es Cristo, dice, este no pecó y por él viene la vida. Pero vamos a mirar, a Adán se le dio la oportunidad de obedecer y no obedecer a Dios, ¿verdad? A Jesucristo también se le presenta la oportunidad. Miramos, por ejemplo, en Mateo 4, del 1 al 11, cuando Jesús dice la palabra de Dios, entonces dice el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Miramos que llega ahí Jesús para ser tentado por el diablo. Y luego dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Fíjese lo que le dice, si eres hijo de Dios. Déjeme decirle por qué le dice ese específico nombre, esa específica expresión, si eres hijo de Dios. Porque en el capítulo 3 de Mateo Jesús es bautizado. Y dice que se oye una voz del cielo audible y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Ya? Entonces ahí miramos que el diablo viene y dice, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que Jesús respondió? Y él respondió, no escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después dice que lo lleva a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo, en lo más alto del templo, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está, dijo el diablo, a sus ángeles enviará acerca de ti, y con sus brazos te cubrirá para que no tropiece tu pie en piedra.
Y Jesús que respondió, ¿tienes razón, diablo? No, dijo, pues escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y viene otra tentación, dice que lo lleva a la ciudad más, a un monte muy alto. El diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y dice que de ahí le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, lo mejor de cada ciudad de aquellos tiempos, el glamour, la moda, ¿verdad? Todo lo que puede impresionar a un ser humano. Y le dice el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta? Ahí se presenta la oportunidad, la misma oportunidad que tuvo Adán de obedecer y desobedecer, pero Cristo triunfa contra la tentación. Por eso Él no tuvo pecado, porque Él triunfó en la tentación que tuvo. Y Adán falló, pero Cristo, por eso es el sumo sacerdote, cumple con los requisitos que Dios quiere, ¿verdad? Y lo vamos a leer el versículo 4. Dice, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para este trabajo como sucedió con Aarón. ¿Verdad? Nadie puede llegar a ser, hermano, no, esto no es algo si yo quiero o no quiero. Esto tiene que ser un llamado de Dios. Igualmente ahora en los ministerios de la iglesia, el que desea el pastorado, el que desea ser evangelista, tiene que ser un llamado de Dios. Si usted tiene el deseo de abrir su casa y dar un grupo pequeño, tiene que ser llamado de Dios. No nomás lo vamos a hacer porque deseamos. Este es un llamamiento de Dios para que todo funcione y todo fluya como Dios quiere. Tiene que ser de parte de Dios. Bueno, miramos aquí cómo Dios instituye la elección de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes que vienen a ser de la tribu de Leví. Y vamos a mirar esta escritura aquí en Éxodo, porque ahí nos habla acerca de los sumos sacerdotes que Dios instituyó para el pueblo de Israel, para que pudieran ofrecer sus sacrificios, pudieran ofrecer sus ofrendas a Dios. Y dice en Éxodo 28:1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, los únicos sacerdotes y sumos sacerdotes que podían estar o dirigir la adoración, dirigir los sacrificios, solamente era una tribu de 12 tribus de Israel. Solamente era la tribu de Leví. Dios lo instituyó así. Ahora, déjeme decirle, Jesús viene de la tribu de Judá. Pero el sumo sacerdote fue instituido a partir de la ley. Pero Dios hace declaraciones de Jesús antes de la ley. Porque Él dice que es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, más adelante, no me voy a adelantar a la lección, porque más adelante va a haber hermanos que van a hablar de Melquisedec. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en los requisitos. ¿Cómo es que Jesús cumple con esos requisitos? Por eso, dice el versículo 5 al versículo 6. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje dijo Dios, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, aquí vemos escrituras. Uno es un salmo, Salmo 2.
Y luego vemos otra escritura que habla de Melquisedec, que es antes de los salmos, antes de que la ley fuera instituida. Estamos hablando cuando Abraham estuvo aquí en la tierra, que Abraham fue mucho antes que la ley fuera instituida por medio de Moisés, a través de Dios, por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, miremos qué dice el Salmo 2:7. Dice así: yo publicaré el decreto, dice el Señor, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta escritura la está diciendo el salmista, Salmo de David. Ahora, este salmo está hablando también David de su condición, porque si usted lee los salmos, los versículos pasados antes, del 1 al 6, Dios habla a David acerca de su condición, que cuando él cayó acerca de su pecado, cuando no habló, no declaró su pecado, dice que como que se envejeció. Pero hay una declaración en este salmo que también le da inspiración a David, y para decirle que afirmarlo Dios a David, de que él viene a ser hijo de Dios. Pero este salmo tiene también esta interpretación, esta profecía de que Dios se estaba refiriendo también por medio de los labios de David acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y luego el Salmo 110:4 dice: juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec, que estamos hablando antes que la ley fuera dada. La ley viene después de que el pueblo de Dios salió del cautiverio de Egipto, ¿verdad? Y esta escritura del orden de Melquisedec viene antes de esas escrituras, antes de que sucedieran estas cosas. Entonces, vamos a leer ahorita el 7 y el 8 y... como les dije, estamos enfocándonos en Hebreos 5, y ahorita vamos a ir del 7 al 8, y dice así: mientras estuvo aquí en la tierra, ¿quién? Jesús. Dice, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y dice la palabra de Dios que Él hizo ruegos y súplicas, hermano. Y uno de los ruegos y de las súplicas que Jesús hace, se encuentran en Juan. En ese capítulo 17 de Juan, Jesús está orando. Jesús está orando en ese capítulo 17 y ora, ¿sabe por quién? Por nosotros. Dice, Padre, guárdalos. Los que me diste, guárdalos. No oro por el mundo, dice. Oro por los que me has dado. Y en Juan 9:11 dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado por ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, que guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesucristo orando como sumo sacerdote, poniendo a usted, hermano, a mí, delante de Dios, diciendo, Padre, guárdalos, porque ellos son uno, porque están en este mundo, dice Jesús. Yo ya no estoy en este mundo, pero ellos están en este mundo. Ellos van a pasar por dificultades, por problemas. Otro de los ruegos y súplicas que Jesús hace es en el huerto de Getsemaní. La semana pasada miramos esa escritura que se encuentra en Mateo 26, 36 al 40, donde Jesús dice,
que está muy deprimido, que está muy angustiado. Y le dice a sus discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, porque dice cuando llegan, se ponen en un lugar, se sientan en un lugar, y de ahí dice que toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo y los lleva, se los lleva, y luego le dice, mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Y le dice, esperen aquí, yo voy y voy a orar. Y en su ruego, en su oración, Jesús dice, Padre, te ruego que si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga como tú quieres. ¿Qué estaba Jesús orando, hermanos, en ese lugar? ¿Qué estaba diciendo? Prácticamente lo voy a parafrasear lo que estaba diciendo. Estaba diciendo, Padre, si hay otra manera de salvar esta humanidad, si hay otra manera, ¿cómo se puede pagar por el pecado de la humanidad? Dices, Padre, usa esa otra manera. Pero si no hay otra manera, dice, que no se haga mi voluntad. Si tengo que padecer, tengo que dar mi vida, tengo que ser bofeteado, tengo que ser escupido, tengo que ser crucificado, lo voy a hacer. Que no se haga mi voluntad. Por ellos lo voy a hacer. Por eso, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo, hermano, por usted, por mí, porque miró que en este tiempo nosotros íbamos a recibir la salvación. Por eso Él rogaba, hermano. Por eso Él sufrió también, porque sabía lo que le esperaba. Él conocía las Escrituras, mi hermano. Él conocía Isaías 53, todo lo que le iba a pasar al mensajero que habla Isaías. Él conocía todas esas Escrituras. Entonces, mi hermano, Él también rogó, como sumo sacerdote, rogó, suplicó por nosotros, suplicó también por su propia vida, porque sabía lo que le esperaba. Ahora, antes de seguir al siguiente versículo, porque va a ser para concluir estos otros dos versículos, quiero decirle una cosa más extra, que Jesús cumplía con los requisitos de Dios como sumo sacerdote, porque los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio también por sus propios pecados. Ahora se tenía que presentar un cordero para el sacrificio, pues cuando Jesús fue bautizado, Juan el Bautista hace esta declaración. Cuando Jesús va bajando las aguas, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no nomás fue el sumo sacerdote, mi hermano, también fue el precio, también fue el Cordero que tuvo que ser sacrificado. Él fue obediente, Él fue perfecto, por eso pudo ser ofrecido, por eso su vida fue ofrecida como sacrificio por nosotros, porque Dios había instituido que tenían que matar un cordero, un borrego o una oveja, como le quiera llamar, pero ese animal tenía que ser perfecto, no podía tener un defecto, no podía tener un oído mocho, no podía no caminar bien, no podía tener una mancha en ese animal, tenía que ser perfecto para que pudiera ser aceptado por Dios. Jesucristo no más fue sumo sacerdote, también fue ese cordero perfecto que fue ofrecido por nosotros, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar los dos últimos versículos. Y se encuentra, es el 9 y el 10. Y dice así, de este modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Para quién, hermano? Para todos los que le obedecen. Amigo, para todos los que le obedecen. Dice, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Y quiero compartir estas dos escrituras con usted. Colosenses 2:8 y luego vamos a mirar Filipenses. Dice Colosenses 2:8 al 10. No permitan que nadie los atrape con filosofías y huecos disparates. Dice, elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, en quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Estamos completos en Cristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Dios en su plenitud habitó en el cuerpo humano de Cristo, y en Él están completos. Ahora, la otra escritura que quiero compartir es un poco larga, pero espero que usted la tome en su corazón, ¿verdad? Se encuentra en Filipenses. Es el capítulo 2, versículo 5 y 7. Y dice así. Dice, por tanto, sea que su mayor ejemplo sea Jesucristo. Imítenlo a Él. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, fíjese, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que se aferrase. Otra versión dice, no quiso ser igual a Dios. Aunque era Dios, no quiso ser igual a Dios. Dice, sino que se humilló a sí mismo. Miren la palabra, se humilló. Bueno, primero dice, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Dice, tomando forma humana. Y estando en esa condición como ser humano, ¿ok? Mire, entienda, Cristo era Dios, pero no consideró, cuando vino en la tierra, no usó los privilegios de Dios. Otra versión dice, Él se despojó de ser Dios y se puso en un ser humano, en esa condición de ser humano, dice, estando en esa condición, se humilló a sí mismo. Dice, y se hizo siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, dice, por lo cual, por esta razón que Cristo se humilló, que Cristo se despojó, dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre, mi hermano, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, este es el Jesús que predicamos. Este es el que queremos que ponga su confianza, que viva para Él. Ese es el Jesús de lo que habla la Escritura, la que habla la Biblia. Este es el Jesús. Mis hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga y que haya tomado notas para que usted pueda estudiar estas escrituras que son tan hermosas y que su fe crezca y que su vida avance en el camino del Señor. Espero muy pronto poder volver a estar aquí con ustedes, pero sigan las enseñanzas, hermanos. Estamos persuadidos de cosas mejores. Dios le bendiga, mi hermano. Amén.